¿Cómo están? Qué gusto verlos. Ah, un placer estar acá. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Carlos Eduardo Restrepo Garcés, médico anestesiólogo, especialista en dolor y cuidados paliativos, subespecialista en medicina del dolor, intervencionismo analgésico. Espérate un momentico. ¿Qué es todo eso? Es un viaje, sí, sí. Algunos dirían que es como un cumis, sí, mucha preparación. El punto es que esa preparación es básicamente lo que está ligado a la pregunta del día de hoy. ¿Se le puede ganar la pelea al dolor? Mm, yo creo que sí, o creo que no, no sé. En este viaje de los próximos minutos vamos a intentar responderlo. Y al final, las dudas que nos queden para esas respuestas, esperamos aclararlas. ¿Qué es interesante frente al dolor? Que el dolor y el miedo a ninguno de los dos, como decimos en Antioquia, se le han hecho calzones. Son muy personales, saben de manera distinta. El dolor sabe, claro, el dolor sabe, sabe diferente. Si es un cólico de menstruación, si es una migraña, si me pegué en una puerta en un día feliz con los amigos, con la familia, o si no, fue un día por el contrario muy atareado, lleno de preocupaciones, lo siento distinto. Entonces, si el dolor se siente diferente, ¿cómo hacemos para ganar esa pelea frente al dolor? Yo creo que el viaje del dolor es como el viaje de cada uno. Y yo tengo dos viajes para compartir con ustedes. El viaje personal y el viaje académico, que me lleva a acompañarte o no en el viaje de tu alivio del dolor, no de tu dolor. Una vez una señora después de examinarla me dijo, ya sé por qué le dicen a esto clínica del dolor y nunca volvió. Claro, se sintió incómoda con la examinación, le molestó la examinación, le dolió la examinación. Claro, digamos lo que pensamos que decir que somos de dolor, somos de alivio del dolor. Sería como el primer mensaje que le daría uno a cualquiera que quiera plantear la pregunta, ¿se le puede ganar la batalla al dolor? Pero entonces cuando dije esa introducción de ese viaje académico, lo digo muy personal, porque digámoslo que en ese viaje personal yo he sentido el dolor. No quiere decir que para uno ser un buen cardiólogo tuve que haber tenido 3 infartos, no, ni más faltaba. No, pero en el caso mío, mi viaje personal me llevó a hacer medicina del dolor. Yo comencé medicina por una enfermedad que tengo desde pequeño, porque mi ejemplo era un reumatólogo. Y ese reumatólogo me lleva a hacer medicina pensando en reumatología, pero como cuando uno lleva una novia mucho tiempo y conoce a otra, se enamora de la nueva y puede que con esa tenga su camino de vida, eso me pasó con la anestesia. Con la anestesia encontré cómo era el on y el off del dolor, en algo muy diferente. Medicina perioperatoria, o sea, esa analgesia después de cirugía. On y off. Te quito el dolor, pasas esa cirugía, te levantas sin dolor, fantástico. Pero incluso me gustó más todavía un pedacito más distinto de medicina del dolor, que digámoslo, no se ve como medicina del dolor y es analgesia en el trabajo de parto. Paridad con dolor, no más en la Biblia, en el buen sentido de la palabra, ni más faltaba. Queriendo decir que me apasionó tanto esos momentos que del CES en Medellín fui a la Imperial School a hacer en Londres anestesia obstétrica. Ah, me fascinó tanto que quise hacer un segundo momento en Canadá más intenso, como cuidado crítico obstétrico, o sea, cuidado de la mamá muy enferma. Y en ese instante me enfermé mucho. Y esa enfermedad grande no me lleva a hacer anestesia obstétrica, sino a hacer medicina del dolor. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque ese viaje me lleva a Toronto de nuevo. Y en Toronto un hospital que se llama Sunnybrook, el cual me cambió la vida. Pero lo más rico es que no me cambió la vida a mí, sino que creo que al haber estudiado allá, pero trabajar en Colombia, le cambia la vida a otros. Entonces el viaje académico es muy importante porque yo puedo ser un excelente comentarista de cómo fue el partido, digamos, de dos equipos de cierta ciudad, no voy a referirme a ellos, pero no ser patear un balón. Si no pateo un balón, ¿cómo puedo estar en el equipo? No puedo estar en el equipo. Entonces, ese viaje académico tuyo es muy importante, sumado a ese viaje personal. Yo no soy hoy, ni más faltaba lo que era hace 20 años. Yo creo que yo he tenido cara de serio desde que estoy en el kinder. Creo que hasta la profesora del kinder me decía, si trajiste la lonchera. Yo le decía, sí, mi mamá me la empacó. Sí. Ah, pero ¿qué hacemos? Así nacimos, pero una cosa es que uno nazca así, crezca así, y otra cosa es que sea esa la forma en que te vas a comportar por el resto de tus días. Lo digo porque ese viaje personal de experiencia dolorosa creo que me ha hecho ponerme en los zapatos del otro de una manera especial. Pero hay una cosa que es importante. En ocasiones creamos barreras construidas en la mente porque si yo tengo tanta
empatía con este paciente, pero me traspasa mi piel, puede que no le ayude a otro paciente porque me absorbió todo lo bueno, pero no todo lo tan bueno del otro paciente. El punto es que con ese viaje académico, con ese viaje personal, yo me enfrento todos los días a pelar la cebolla. ¿Cómo así que pelar la cebolla? Esto no es MasterChef. Pude decir MasterChef, lo dije. Qué pena, metí las patas. En fin, pero pelo la cebolla. ¿Por qué pelo la cebolla? Porque el dolor es total. El dolor es de corazón, mente, cuerpo. No solamente de la rodilla. No, no, no. No solamente del codo. Si yo tengo un codo doloroso y soy taxista, para no decir que soy golfista, no, no. No puedo hacer ninguno de los dos. Entonces se altera mi vida. Entonces digamos que el dolor tiene un componente biológico, el codo malo, la rodilla mala, psicológico, cómo se expresa, cómo se amplifica ese dolor, y tiene un componente social. Todo eso está enmarcado en un momento determinado, en una consulta de 30, 40 minutos. Mm. Pero entonces, por más que mi mamá me diga que soy muy lindo y muy querido, mi mamá es súper objetiva conmigo. ¿Cómo hago yo para responder al paciente como ortopedista, neurocirujano, psicólogo, psiquiatra, anestesiólogo y también incluso sociólogo? Porque me toca resolver, vos que estás allá en esa mina, ¿cómo haces con ese codo malo para alzar el carbón? ¿Sí? O sea, quiere decir que la experiencia dolorosa es tan transversal que pelar la cebolla ha sido en mi mente la forma más adecuada de poder enfrentarme a un paciente. Y por eso cuando el paciente sale a la consulta no llega con un diagnóstico, sino que son varios subdiagnósticos. Y los varios subdiagnósticos los vemos cada uno como un switch, como un on y off. Apagar cada pedacito de la cebolla puede hacer que el llanto de la cebolla sea menor, o entender cómo está la receta completa con esa pelada de cebolla. Quiere decir que nosotros entonces nos enfrentamos de manera distinta al paciente. Probablemente los mapas de dolor nos ayudan a sintonizarnos en lo que siente el paciente. En ocasiones ese mapa de dolor va o no acompañado de lo que dice la imagen. O sea, cualquiera de los de mi edad y a la edad de algunos del público y la edad de algunos primos le hacen una imagen del hombro, va a haber algún grado de desgaste, porque las canas son parejas, canas por fuera, canas por dentro. Pero por canas no quiere decir que tenga 110 años y no me puedo mover de la cama. Quiere decir que el desgaste que tenga en una resonancia, en una ecografía, en una radiografía, no quiere decir que me esté doliendo, sino cómo haríamos. Todos los días tenemos ese desgaste que comienza, digámoslo, biológicamente entre los 30 y los 35 años, el desgaste musculoesquelético más el desgaste al que todos nos enfrentamos, digamos, en el día a día, emoción y el social, el trabajo, por así decirlo. Entonces, digamos lo que el mapa de dolor me permite como decirle a vos, aquí es donde te duele. Porque si nos pensamos cuando nos ha dolido la espalda y nos vamos a tocar, pues no nos da la mano, dónde es que me duele, lo que es la cintura para Pedrito no es para Juanita. Eso es realmente la cadera, pero eso es para el médico. Entonces digamos que el mapa de dolor nos ayuda como a saber qué parte de la cebolla te estoy pelando. Y dos, el sabor del dolor. ¿A qué te sabe tu dolor? ¿Te sabe como a cólico, como de menstruación, como de amibas? ¿Te sabe como un martillo tum, 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 como de migraña? ¿O te sabe simplemente como a un dolor? Digamos que cada uno nos ubica en qué tipos de dolor, porque hay múltiples tipos de dolor. Y lastimosamente hay muy buena información en los libros, en las revistas, de las vías de dolor, de los receptores de dolor, de los centros de dolor. ¿Sí? Esa capacidad que tiene el cuerpo de sentir algo en el pie, pero lo sientes en la cabeza. Claro, es que tu dolor está en la cabeza, obvio, todos los dolores están en la cabeza, porque en el cerebro es donde se procesa toda la información, donde se procesan todas las sensaciones. Entonces digamos que sí puede estar en la cabeza, aunque lo siente en el pie. Y entonces digamos que toda esa información de receptores, de sustancias, de centros tiene un problema grande. No tiene dolorómetro. No se traduce en un dolorómetro, un aparato para medir el dolor. Ah, ojalá lo pudiéramos medir. ¿Sí? Entonces, ¿dónde te duele y cómo te sabe a lo que te duele? Y el puntaje que me des o no de tu dolor, que digamos puede ser un puntaje tan simple, decirme de 0 a 10, ¿qué tanto te duele? Siendo 0 nada de dolor y 10 el dolor más horrible del universo, es difícil de contarlo. Le preguntaba a mi sobrina qué tanto me quería a mí de 0 a 10 y lo pensó muchas veces para decirme que 5 o 6. Sí, dice estaba la mamá, el papá estaba como en 7, la abuelita estaba en 10. Muy relativo, muy personal, no hay dolorómetro.
Entonces, si juntas esos tres elementos, vos puedes decirle al paciente, yo creo cuál es tu tipo de dolor, incluso sin saber el diagnóstico. El diagnóstico es el segundo apellido del dolor. Yo tengo una cefalea, y la cefalea es ¿por qué? En este caso puede ser por sobreuso de medicamentos. Y pelo esa primera capa y me queda la cefalea primaria del paciente. Quiere decir que yo puedo tener, digámoslo de alguna manera, un dolor en un hombro y ese dolor del hombro tener unas consecuencias diferentes como que ese dolor es incapacitante diario. Entonces quiere decir que en esos 3 meses no he podido hacer mucho. Mm. ¿Y entonces qué hago con eso? Pues puedo ofrecerle muchas cosas al paciente. El médico del dolor tiene un problema, y lo digo problema para no decir que es una virtud. Si lo digo que es una virtud, me siento como un político. Políticos pueden ser muy queridos, muy buenos, muy asertivos, pero en ocasiones cuentan las historias distintas, ¿de acuerdo? O digámoslo distinto, como un vendedor de bonais, ¿sí? De bolis, como alguien que simplemente quiere promocionar algo. No, siempre tenemos algo para hacer por el paciente, ¿sí? Y hacer por el paciente no quiere decir llenarlo de medicamentos, llenarlo de terapia física y llenarlo de procedimientos que llamamos bloqueos. Que digamos que el bloqueo es la forma puppy high life de decir inyección, infiltración. No, son los mismos principios. Llegar con un medicamento, con una aguja, con un transcriptor específico a un sitio y con eso, primero saber de dónde viene tu dolor y segundo, ayudarnos en el camino a largo plazo. Probablemente eso primero no es tan definitivo en la mayor parte de los pacientes. Y en ocasiones esos pacientes con eso tienen unos tiempos muy corticos y no tiene que ser cáncer. No, no, no. Tiene tiempos corticos porque con este dolor que voy a hacer yo para los 15 de mi hija, que es en un mes, no puedo y no puedo operarme. Sí, no tenemos que llevarlo a un extremo de vida, por así decirlo. O un herpes zóster que tiene como unas ventanas específicas para que lo que haga yo sea más adecuado o menos adecuado. El punto es que con eso yo junto, como les decía ahorita, lo que el paciente me cuenta, lo que yo veo, lo que dé la imagen y puede que lo que tenga el procedimiento de alivio del dolor. Y con eso genera un plan. Mm. Y ese plan es bueno, claro que es bueno, siempre es bueno. Nosotros lo debemos ver muy agradecidos, muy, muy agradecidos. Colombia 1-1 con Brasil, muy agradecidos, nos fue muy bien. Con eso llegamos a la eliminatoria. No tenemos que golearlo como un 5-0. Así no vemos nosotros el alivio del dolor. Lo vemos como un mango bajito, algo que nos pueda cambiar la vida día a día, pero probablemente no pensamos en alivio completo. No, no, no pensamos en alivio completo. Pero alivio completo no quiere decir que perdí la pelea. De que no estoy dando la pelea. Alivio completo sería decir como que, ¿sabes? Me dieron esto y se me quitó la diabetes. Me dieron esto y se me quitó la hipertensión. No, lastimosamente no. Porque el dolor puede ser muy severo, pero puede tener duración muy poquita, como que me caí de un 10.º piso y me fracturé 10 huesos. Es muy severo el dolor, pero es agudo, de muy poquita duración, o no ser tan severo, pero durar más de 3 meses. Más de 3 meses es crónico. Entonces los pacientes frecuentemente nos contamos, no, es que el dolor mío es crónico. Es como la belleza y la fealdad. Las dos son crónicas. Sí, mentiras. El que es feo, ¿sí o no? Pero lo digo más en una parte, en una dimensión filosófica. Lo que quiero decir es que el dolor siempre puede doler más de 3 meses sin ser muy severo, severo y ser crónico. ¿Qué tanto vivís con esa feura vos? ¿Qué tanto vivís con ese dolor vos? Haces que eso crónico sea menos bravo o más bravo. Y entonces todo esto es desanimante. No, 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 es muy animante. Es súper animante. ¿Y por qué es súper animante? ¿Por qué te da tantas ganas? ¿Por qué te da tanta energía? Porque si vos mejorás en la mitad el síntoma del paciente, y el síntoma es qué tanto te duele, qué tan frecuente te duele, qué tanto te altera la vida diaria, qué tanto te ayuda lo que tomas de base, estás ganado. La meta es 50%, 100% sería quitar la hipertensión y no volver a tomar nada para ello. No, pero probablemente con una pastillita para la hipertensión la persona puede vivir muy contenta, ir con los nietos a Norí, montar a caballo, sí, estar en Telemedellín un día de hoy como público y sigue viviendo la vida. Eso es lo que pretende uno como médico de alivio del dolor. Y entonces digamos que en esa crecida para el paciente vos debes tener actualizaciones constantes en el alivio del dolor. Una vez mi hermano me dijo, oíme, ¿y estudiaste todo esto para mandarme a acetaminofén? Puede que sí, puede que la acetaminofén sea lo más bueno y lo más seguro para vos hoy. Pero puede que lo más seguro para vos hoy sea implantar un dispositivo que aplique medicamentos de manera continua en una situación oncológica o incluso un estimulador arriba en el cerebro para que altere la forma de pensar los nervios. Los nervios los podemos cambiar la forma que piensan con medicación, con terapia física
con procedimientos para alivio del dolor. En ocasiones los quemamos, los cortamos de manera muy controlada, pero son con un objetivo también más bien de corto plazo. ¿Y por qué de corto plazo? Porque digámoslo, en dolor pensamos en metas de 3 meses, 6 meses, un año. No hay artículos que nos lleven a 5 años. En otras palabras, aunque medicina del dolor desde 1950 ya es una disciplina, Seattle y Tel Aviv fueron las dos ciudades donde comenzó. Colombia tiene algo muy llamativo y es que es probablemente con México el país con mejor exigencia académica en Latinoamérica. Y esa exigencia académica es interesante porque de manera transversal, CISBEN, EPS, particular, en fin, telemedicina como una excelente herencia de la pandemia, hace que Colombia tenga más oferta por persona que países, digámoslo, como Argentina o Brasil, o el mismo Chile. Digamos que países que tienen ingresos económicos más altos, nosotros tenemos buenos médicos de alivio del dolor. Obviamente, todos los somos distintos y todos queremos decir que somos el médico de dolor Harry Potter y pink, con una varita mágica te ayudamos, ¿no? El entendimiento con cada paciente no quiere decir que otro médico no pueda hacer algo diferente por vos. Y en ocasiones eso que no te sirvió a vos, hoy lo tomamos de manera muy agradecida. Lo negativo que te han hecho, lo vemos como positivo, porque ese no es el switch de tu dolor, ese no es tu medicamento, ese no es tu bloqueo. Y en ocasiones lo que tenemos a corto plazo nos genera mucho mejor la visión que vamos a hacer por vos a largo plazo. Ah, pero en ocasiones, que no son pocas, la parte psicológica nos juega juegos. ¿Y eso por qué lo digo? Por lo que les decía, un componente biológico, psicológico y social. Es tanto la expresión dolorosa que en ocasiones eso opaca la experiencia del dolor. Y todo lo hemos vivido. El día que estamos en una fiesta con amigos y me tropiezo en algo y me pego, ah, ¿te pasó algo? No, no me pasó nada, vení, sigamos hablando. Me gusta tu moto, me gusta tu equipo, en fin. Diferente al día que me coge el día, el jefe está algo tenso, ¿sí? Seguramente consumió algún tipo de escorpión en la mañana. Y aparte de eso, dejé el computador en la casa, no tengo celular. Y me tropiezo. Uy, esa tropezada se siente como lo peor del universo. Eso no tenemos que ser científicos de la NASA para saberlo. Ah, entonces dependiendo de eso tuyo, los pacientes con más componente psicológico que con menos psicológico son candidatos a que vos tengas una evaluación psicológica. Y saben una cosa muy interesante, uno dice aquí en Antioquia, en Medellín, en Colombia, en Latinoamérica, necesitamos que nos llenes un test psicológico. Pues yo no fui donde ese médico cree que estoy loco. No, pienso en Chespirito. Estamos locos, Lucas, decía él, sí, todos estábamos, sí, todos estamos locos. Todos tenemos algún tipo, como decía Neruda, de capacidad de ir en la locura, queriendo decir que esos prerequisitos psicológicos nos ayudan a entenderte más cómo funciona tu mente. Entonces, con todo esto, finalmente, la parte social del paciente es igual de válida para ver cómo se conjuga todo esto en una misma sopa. Los médicos de dolor pensamos en cebolla, pensamos en sopa, pensamos en múltiples ingredientes. En ocasiones es más simple, hay una sola camisa, un herpes zóster, muy biológico, pero no me puedo poner la camisa muy social y muy psicológico con la medicina del dolor. Incluso mi papá se puso triste, claro, efectos secundarios. Entonces digamos lo que pensando este viaje personal, me llevo un viaje académico porque quiero ser lo mejor de lo mejor de lo mejor, como dicen los marines gringos, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Eso quiero ser para vos. Eso es lo que hacemos todos los médicos. En ocasiones las caras, las caretas que tenemos no nos dejan expresarlo, pero creo que es el deseo de todos cuando nos presentamos a medicina, a la especialización y al fellow, que es la palabra de subespecialización, para entender el viaje personal tuyo, para ayudarte a pelar la cebolla, a ver qué ingrediente te falta y para ganarle al dolor. Dijiste, Carlos, mango bajito y 50%. Sí, eso dije. Ese es ganar para mí. No es Maturana, no es que perder sea ganar, ¿no? Ni más faltaba, pero es mi meta. ¿Cuáles serían las metas probablemente de Colombia en un mundial? Sí, todos quieren que sea campeón, pero probablemente no es la meta. La meta será llegar a semifinales, ir un poquito más de donde llegó. Esa sería una meta sensata. Y eso es lo que hacemos con el paciente. ¿Qué meta sensata te puedo ayudar a alcanzar vos? Entonces el punto es, ¿se le puede ganar al dolor? Claro que se le puede ganar al dolor. Batallar contra el dolor es ganar. Y en esa ganada estamos nosotros con ustedes.
Doctor, le voy a hacer dos preguntas. Uno, ¿usted puede decir que ha vivido con dolor y una recomendación para esa vida con dolor, ya que nos contó que ha tenido afectaciones de salud complejas? Y la segunda es, ¿el dolor puede ser mental? Cuando uno tiene a alguien cerca que tiene un dolor, le dice, se lo está inventando. ¿Puede ser mental? Pues mira, son dos preguntas muy interesantes. La primera muy interesante personal porque sí, he vivido con dolor desde chiquito, chiquito no porque nunca crecí, pero definitivamente desde la adolescencia era el niño de la burbuja, ¿sí? El que veía a los compañeritos jugar fútbol, ¿sí? Eso me llevó a tener experiencias cercanas a la muerte, incluso en un momento de la crisis del conflicto en Medellín también traumático. Pero digámoslo de alguna forma, como decía, no necesariamente tener dos infartos es requisito para ser cardiólogo, ¿no? Pero que me da un sabor distinto para entender lo que sufre el otro, sí, sí lo creo. Vuelvo y digo, hace 20 años no soy el que soy hoy. No, eso demora un proceso para crecer vos. Pero enfrentarte a la muerte como ser total, y ser total es que yo soy católico, ¿sí? El otro se enfrenta como judío, musulmán, ateo. Realmente no me importa, y ese no me importa es el máximo tributo del respeto. Yo te debo respetar porque no me importa si venís con el pelo azul, ¿sí? Si venís con una camisa sin mangas, debo respetarte, ¿sí? Ese respetarte no me importa. Y ese no me importa para mí es lo que me importa a mí, puede que no le importe a otro. Y esa importancia o no de esa relatividad de las cosas es lo que hace que vos puedas tener una vida de 50 años con dolor, pero ser completamente funcional. ¿De acuerdo? Hipertenso, diabético, asmático. Y lo segundo, pues claro, todo el dolor está en la cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? Que los centros del dolor y las vías del dolor comparten las mismas sustancias que el ánimo. Uno escucha youtubers que dicen, ay, voy a comerme un trozo de chocolate para que me dé dopamina. Claro, la dopamina sube el ánimo y la serotonina, pero son fundamentales en modular mi dolor. Por eso usamos antidepresivos en un paciente diabético como primera línea. ¿Qué tanto eclipsa esa parte emocional tu experiencia dolorosa? Es la que hace que en esa sopa el psicólogo del dolor, el psiquiatra del dolor, sean los que tengan más papel en un momento determinado, más que el anestesiólogo o el ortopedista. Médico, una pregunta. Yo creo que es muy importante no normalizar el dolor. Lo que usted dice, o sea, si uno tiene un dolor, el grupo familiar, el grupo cercano y uno mismo debe asumir que lo tiene y que no es el fin de la vida, que puede encontrar alguna solución, pero no normalizar vivir con dolor. Es una pregunta muy interesante porque algo que es claro y es que el dolor es amigo. ¿Y por qué es amigo? Es alarma. Sí, tengo fiebre, tengo escalofrío y me duele aquí, estoy vomitando. Tienes un apendicitis. El dolor lo que hizo es que te hizo un triaje, o sea, te llevó a urgencias, te sacaron el apéndice y con eso te salvaron la vida, por así decirlo. Y lo mismo con otro tipo de patologías menos abruptas, menos dramáticas en tiempo. Me llevan a consultar con mi autoexamen, me encontré una masa en el seno que me fastidiaba, no tiene que ser un dolor muy dramático. Entonces, normalizar el dolor no se debe normalizar. Se diagnostica el dolor para que tengas una vida normal, pero nunca lo normalizas, ¿sí? En otras palabras, vos debes tener en ese tira afloja la aceptada del síntoma, la vivida con el síntoma y saber cuándo el síntoma es diferente. Cuando un paciente tiene dolor, él sabe a qué sabe. Sabe a qué sabe. Sonó bueno los dos. El punto es que con eso el paciente puede decir, esta cefalea, este dolor de cabeza no es el de siempre, es diferente. Si soy médico, digo, uy, es una cefalea thunderclap, necesitamos resonancia ayer, neurología e incluso, ¿será que es un aneurisma roto? Algo muy dramático. Entonces, digamos lo que es alarma, sobre todo agudo, crónico ya no es tan alarma, pero ese paisaje no debe ser el que es volver siempre, ¿sí? Nunca se debe volver. Y tampoco aguantámelo, es como un marido abusador o un mal vecino. El vecino me ayuda con los niños, qué rico, pero fiestas martes 2 de la mañana no es tan buen vecino. Entonces, digamos lo que no se normaliza, puede ser alarma, pero nunca lo debes ver, como decís vos, ser un paisaje en tu vida. Doctor, ¿el dolor se cura o se controla? Hipertenso, diabético, asmático, se trata y se controla, ¿sí?
Cuando uno tiene un paciente en consulta, frecuentemente el paciente le dice a uno, ¿qué enfermedades tenés? Y él dice, no, yo no tengo ninguna enfermedad, pero tomo amlodipino y verapamilo y tal cosa. Ah, entonces soy hipertenso. Ah, sí. O sea, es tan natural que él vive con hipertensión que no lo toma. ¿Y qué más toma diariamente? No, la pastilla para la tiroides. Ah, entonces sos hipotiroideo. Pero no se pelea. Existe algo muy humano y es que si yo digo que tengo dolor, soy débil. Si no acepto el dolor y no lo pasé, no soy débil. Y mucho más en esta era de redes sociales. En las redes sociales todos somos siempre ganadores. ¿De acuerdo? Todos somos siempre campeones. Entonces, si no soy un campeón y digo que me está doliendo, soy el quejumbroso. ¿Sí? No. Digamos lo que debo vivir con él como controlado como hipertensión, como controlado como diabetes. Obviamente, es importante que el diabético puede tener picos con el azúcar y debe cuidarse. Entonces, lo mismo, con dolor yo debo ser consciente de mis limitaciones. ¿Sí? Lo mismo que el hipertenso, lo mismo que el asmático. En otras palabras, ¿se controla? Sí, claro. Y se controla más de lo que se quiere. Aunque Colombia tiene una buena cantidad de médicos de alivio del dolor, la relación de un médico de alivio del dolor por número de pacientes en Colombia es por lo menos, dependiendo de la región, área metropolitana o no área metropolitana o áreas rurales, de uno en 56.000 a uno en 250.000. ¿De acuerdo? Y los médicos de dolor no somos el último islote en la navegada, ¿no? Ni más faltaba. Podemos estar desde el principio y a navegarlo al paciente en múltiples momentos. Entonces, digámoslo que, aparte de que se piensa que se tiene que derrotar, que no se debe vivir, no se piensa en nosotros tan rápido, y aparte de eso no somos tantos como quisiéramos, pero manejar el dolor es transversal, desde el médico de urgencias hasta la eminencia de cualquier subespecialidad. Doctor, el término somatizar, que lo usamos normalmente quienes no somos médicos ni expertos, es cierto que las emociones, que los estados de ánimo, que como lo decías, ese cómo estamos hoy, se convierte o se transmite o puede somatizar. ¿Qué es somatizar? ¿Cómo explicarnos a quienes no somos expertos cómo manejar esa somatización a veces de las emociones? La emoción, digámoslo, se asocia a ciertas patologías de manera más clásica que real. Lo digo más clásico que real porque dicen tu gastritis es somatizante. Entonces, digamos, estás somatizando. Todo lo mío es por el colon. Yo tengo un problema hoy y es por el colon que yo canto. O es por la cabeza que yo canto. Probablemente tu patología dolorosa se exacerba con las cargas físicas y emocionales. Y eso es siempre. ¿De acuerdo? Y no tienen que ser emociones malas. Puedo estar con una carga muy rica porque me gané un viaje para ver un equipo en la Champions. ¿De acuerdo? Uy, me la gané, pero esa trabajada para irme me genera una carga y probablemente voy a tomar más antiácido del que quiero tomar. Digámoslo de alguna manera, nosotros tenemos una expresión de un tercer tipo de dolor que se llama dolor nociplástico. Y el dolor nociplástico es ese dolor que no existe. El ejemplo más clásico es la fibromialgia. Es un dolor que, digámoslo, es generalizado, regado, como diríamos, pero también se acompaña de concentración mala, malas capacidad en términos de descanso y más fatiga de la que yo quisiera. Entonces, como me quejo de tantas cosas, porque el dolor es regado, consulta a mucha gente. Teresita se queja de tantas cosas. Mira, hay donde 6 médicos. Puede que haya un solo médico que aglutine todo, como un internista, hipertensión, diabetes, lípidos. Así nos debemos comportar nosotros. Entonces, digamos que esos dolores somatizantes, digamos que es un término que todavía es válido, pero decimos, ¿qué carga aumenta el dolor? Y digo, es más grande la expresión de esa carga emocional o física que el dolor como tal, y es cuando la parte psicológica es más importante o menos importante. Por eso nunca va a dejar de ser malo tener herramientas no farmacológicas y no intervencionistas. Mindfulness, relajación, ejercicio, deporte, un buen círculo familiar, etcétera, ¿sí? Esa terapia diferente no la debemos ver diferente, es integral a lo que hacemos nosotros. Ojalá tuviéramos, digámoslo de alguna forma, en la pela de la cebolla, ser capaz yo de decir qué tanto es más emocional tu expresión del dolor hoy, o es más biológica, o es más social, porque es que me falta apenas 6 meses para pensionarme. Y entonces, si digo que estoy bien, entonces ¿será que
¿Se me aplaza la pensión o qué? Esa es la parte social. No es fácil, digámoslo así por decirlo, pero es completamente peleable, de todos los días. Así como no es fácil un infarto, así como no es fácil un aneurisma. No es fácil. Obviamente tenemos elementos diferentes para evaluarlo. Eso es lo más importante, evaluarlo. Dos, diagnosticarlo. Y tercero, ver cómo se acompaña con expectativas realistas. Yo quiero que brevemente pudiera explicar cómo fue la vida a un paso de la muerte. Pues gracias por preguntar eso. Digámoslo que como he visto en televisión, es la primera vez que estuve en televisión, creo. Varias veces, pero nunca he estado en televisión y diría, eso debería para otra charla, ¿sí? Porque realmente es algo que quisiera compartirlo yo, pero yo soy un niño católico y una experiencia cercana a la muerte y una abogada mía que llama la Madre Laura me sacó, ¿sí? Y esa sacaba de la mano y la sacaba de la familia, y la sacaba de los amigos, y la sacaba de los médicos. Entonces, cuando vos sos un ser emocional, espiritual, pedirle a mi Dios que nos ilumine, si querés hacerlo. Y si no, decirle al universo que confabule para que yo tenga la respuesta para tu patología. Doctor, ¿a lo máximo que se puede aspirar en un dolor es a un bloqueo o hay más escalones que se puedan llegar? Es una pregunta muy buena porque ¿será que lo tuyo es nomás con Dolex? Es que a mí apenas me duele el hombro cuando me voy de viaje y alzo la maleta con la mano izquierda. ¿Y cada cuánto es eso? No, pues cada 2 años. Pues tomate 2 Dolex, ¿sí? Tomate 2 acetaminofenes, ¿sí? No, no. Realmente lo que necesitas en vos alivio del dolor es que necesitas operarte. No hay otra. No vemos la operación como una enemiga, no vemos la cirugía como un enemigo. No. Es lo que necesitas porque no tenés función en la pierna. No sentís, no mueves la pierna. Por más que te haga yo para alivio del dolor, pero es que me quiero librar de la cirugía. No es librarte de la cirugía o no. Es si la cirugía es mi solución o no. ¿Será que con un manejo farmacológico más complejo tenés? ¿O necesitas el intervencionismo en dolor para decir más que bloqueo? Y con ese manejo intervencionista del dolor, mm, diagnosticar de dónde viene el dolor, eso es lo más importante, para saber qué más haces y de ahí un universo de posibilidades. Porque hay algoritmos, o sea, planes de manejo A, B, C, 1, 2, 3, ¿cómo me pongo la ropa? Secuencial en procedimientos intervencionistas para alivio de dolor también. ¿Sabes qué es muy interesante al respecto? Aunque hay brecha tecnológica entre Norteamérica y Colombia, no estamos tan lejanos. Entonces yo casi podría decir que mucho de lo que el paciente hoy se le puede ofrecer en Colombia, se le ofrece en Canadá. ¿Sí? Y eso es muy interesante porque incluso es válido en el sistema de salud actual, queriendo decir que hay un infinito número de posibilidades sin dejar de descartar la parte psicológica y emocional. Yo soy un niño anestesiólogo, soy un niño de agujas, soy un niño orgánico biológico y por eso pienso en esa herramienta como aliada y no como le han hecho 4 bloqueos y no ha servido, pues yo puedo ir a un almacén y probarme 4 camisas y no me sirven. De pronto, ¿será que por ver esa camisa slim, lo que necesito es una XXL, pero slim? ¿Será? Puede que sí. Entonces, digámoslo que así más veo el intervencionismo, pero con una tendencia secuencial que le pueda ayudar al paciente a corto, mediano y largo plazo. Médico, una inquietud. ¿Hay alguna diferencia entre la infiltración que conocemos y que nos hacían en la rodilla y que llorábamos y que no había anestesia y el bloqueo que usted hace o es lo mismo? Ya habíamos dicho eso un poquitico, pero sí, es la misma filosofía, pero diferente. ¿Qué queremos hacer hoy en siglo XXI? Todo guiado por imagen. Todo guiado por imagen, ecógrafo, rayos X. Donde llego es más preciso para 2 cosas: menos efectos secundarios y más alivio del dolor. Y en ese orden de ideas también debo hacer una diferenciación entre dolor y cuidado paliativo. Mi título es de dolor y cuidado paliativo, pero estudié dolor puro. Y eso es importante porque dependiendo de lo que seamos, somos o más médicos paliativos o más médicos de dolor. Puentes muy claros, muy claros. Un comunicador ocupacional va a ser muy diferente a, no sé, a uno que sea de línea no más periodística, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, digámoslo, en ese mismo orden de ideas, trabajamos lo mismo pero distinto, porque el paliativista también trabaja otras esferas como fatiga, pérdida de peso, cansancio. Digámoslo que depende de lo tuyo, qué más le das a ese paciente. Y ahí el viaje académico es muy importante. ¿Quién soy yo académicamente? ¿Cómo me reflejo en la academia día a día? En una mezcla de humanidad, pate a vos lo que necesitas. Pero sí, infiltración, bloqueos es lo mismo, Pasteur, pero con un toque distinto. ¿Con qué lo guío? Pero el mismo objetivo.
Entonces, ¿sabes una cosa? La respuesta es la siguiente a la pregunta inicial. ¿Se le puede ganar la batalla del dolor? Sí, se le gana el dolor. En Colombia le podemos ganar al dolor como se le gana en otros países. El síntoma es parte de tu enfermedad o es enfermedad como tal. Estamos aquí para poder ayudarte a viajar en ese viaje emocional tuyo doloroso. En otras palabras, uy, al dolor sí le ganamos, claro que sí.